Pues seguimos con el libro de los Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos estudiando en el capítulo 8 y empezamos el capítulo 9 del libro de Reyes. Hablamos de la dedicación del templo de Jerusalén y el capítulo 9 fue lo que leímos la vez anterior lo leímos en Crónicas sobre la segunda aparición del Señor a Salomón. Hablamos la semana pasada cuando el Señor le dice a Salomón, este templo va a ser signo de Dios si ustedes guardan la alianza. Si ustedes no guardan la alianza, este templo va a ser un escándalo porque no tiene ningún sentido de que este templo esté presente entre ustedes y será destruido. Esto se cumple con cuando vienen los babilonios, cuando vienen los asirios y sobre todo se cumple cuando los romanos derrumban el templo de Jerusalén por última vez en el año 70 para no volverse a construir porque ya esa alianza se había acabado. Este capítulo 9 y 10 de Primera de Reyes va a tratar el tema de la fama de Salomón, la prosperidad de su reino, la visita de la reina de Sabá. En este capítulo tenemos el pacto de Dios con Salomón en una visión, los presentes que Salomón e Irán se intercambian, la mudanza de la casa de la hija de Faraón, los sacrificios anuales de Salomón y por último la flota que mandó Salomón a buscar el oro de Ofir. Dice en este capítulo 9, versículo 1, cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, el palacio real y todo cuanto era su deseo haber hecho, se apareció el Señor a Salomón por segunda vez como se le había manifestado en Gabaón. Yahvé le dijo, he escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí. Consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Y en cuanto a ti, si marchas ante mí como lo hizo David tu padre, con corazón íntegro y recto, haciendo todo lo que te ordené y guardando mis mandatos y decretos, afianzaré el trono de tu realeza sobre Israel para siempre, como prometí a David tu padre. Sigue diciendo, el Señor no te habrá de faltar alguno de los tuyos que se siente sobre el trono de Israel. Pero si ustedes y sus hijos dan la vuelta tras de mí y no guardan los mandatos y decretos que le he dado y van a servir a otros dioses, postrándose ante ellos, arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di, retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel se convertirá en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos. Y todos los que pasen ante este templo, que debería ser sublime, quedarán estupefactos y dirán, ¿por qué ha actuado Dios de esta forma con esta tierra y este templo? Y le responderán, porque abandonaron a su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto. Abrazaron a otros dioses, se postraron ante ellos y les rindieron culto. Por eso ha hecho venir el Señor sobre ellos todo este mal. Vemos cómo el Señor exhorta, eso lo vimos la semana pasada, pero bueno, lo vemos a ver, vemos cómo el Señor exhorta a Salomón, para que no sucediera lo que sucedió, porque nosotros somos, como dice el Señor de Israel, somos de dura cabeza, ¿Qué fue en resumen que le dijo el Señor a Salomón? Este templo que Dios lo bendijo. ¿Dios lo bendijo, sí o no? Lo bendijo, la gloria de Dios dice que llenó con tanto poder el templo que Salomón y los sacerdotes tuvieron que salir, porque todo el humo de la gloria de Dios se metió dentro del templo, pero Salomón le dijo, este templo no es garantía de que todo va a ir bien. El Señor le dijo a Salomón, ¿cuál es la garantía de que todo va a ir bien? La conducta de ustedes. Punto. No se confíen en que tienen un templo grande que yo bendije. Todo no está en el templo, sino está en la conducta de cada uno de ustedes. Él le dijo lo mismo que le dijo en Gabaón cuando entraron a la tierra prometida. Si ustedes son fieles a lo que yo les he pedido, todo el mundo se va a maravillar de esta tierra y de lo que yo he hecho. Ahora, si ustedes son infieles, ya que la semana pasada hablamos con la sombrilla, ¿se recuerdan? Los que vinieron con la sombrilla explicamos muy bien cómo Dios no castiga, sino que lo que sucede es que cuando tú te apartas de Dios, lo que te cubre del mal desaparece. Entonces tú estás cubierto por Dios mientras tú estás bajo el amparo de Dios. Cuando tú te vas bajo el amparo de Dios, ya no tienes cobertura ninguna y todo el mal viene sobre ti. Y vimos cómo Israel no hizo caso. Vemos cuando Jesús va subiendo
por el huerto de los Olivos en Jerusalén. Cuando vamos todos los años, vemos como cuando llegan a esa parte que se ve la explanada del templo, los apóstoles le dieron a Jesús, mira qué clase de obra, ese templo, qué maravilla. Se olvidaron lo que el Señor le dijo a Salomón. El templo no es garantía de que yo esté con ustedes. La garantía de que yo con ustedes, ¿qué cosa es? La que ustedes me obedezcan. Y los judíos en la época de Jesús estaban totalmente seguros que con ese templo tan grande nunca iba a ser destruido. Sin embargo, vemos que Jesús lo dice y es lo que desata el discurso profético de San Mateo 24. Jesús le dice, este templo que ustedes están tan seguros no va a quedar piedra sobre piedra. Y los que vamos a Israel, yo que he ido 27 veces y los que han ido conmigo tantas veces, saben que del templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Algo que a los judíos les parecía totalmente imposible, que aquella mole tan grande de piedra, de mármol y de oro pudiera ser destruida, porque era una cosa, una maravilla del mundo, una cosa gigantesca. Yo le expliqué el otro día con el tamaño lo pueden ver los que no vieron esa clase en el internet, en nuestro web, cuando yo expliqué el templo, cómo estaba hecho, de la clase de maravilla que fue el templo de Herodes, no quedó piedra sobre piedra, porque la fe de nosotros no puede estar puesta en signos externos, sino en la obediencia que nosotros le tenemos a Dios. Y Dios se lo dijo desde que los sacó de Egipto. Ustedes me obedecen, todo les va bien. Ustedes me desobedecen, todo les va mal. Vuelvo a repetir, porque Dios es vengativo, no, porque cuando tú obedeces a Dios, Dios te está cubriendo. Cuando tú desobedeces a Dios, tú le dices a Dios, no me hace falta que tú me cuides, yo me sé cuidar solo. Y los que piensan que se pueden cuidar solos, después ven las consecuencias. Parece muy extraño, parece esto pues pasó hace 1000 años, pero como siempre decimos, la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre, y se aplica. Y yo se lo dije la semana pasada, y eso es lo que estamos viendo en este país. ¿Cuál era el orgullo de esta nación? El World Trade Center. Mira las dos torres que tenemos, las torres del comercio mundial. ¿Qué pasó? Literalmente no quedó piedra sobre piedra. ¿En cuánto se derrumbó el poderío ese? En 5 o 6 minutos. No quedó absolutamente nada adelante y todos nosotros, esta generación, lo vio. Ahí tú ves los que confían. ¿Y qué dijeron los líderes de nuestra nación? Vamos a construir una más grande. Y la acaban de construir, pero tú sabes, y eso yo lo leí en un libro, no recuerdo el título ahora, un libro formidable, que este señor, un americano, decía que esto les recordaba que cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, los judíos dijeron, la vamos a reconstruir, eran murallas de barro, la vamos a construir con muralla de piedra. Y eso lo dijeron en el Congreso, leyeron ese versículo, cuando dijo, si nos destruyeron murallas de barro, vamos a destruir murallas de piedra. Y este hombre decía que los que leyeron ese pasaje, como pasa con mucha gente de muchas iglesias por ahí, no entendieron el pasaje. Porque los asirios derrumbaron las murallas de Jerusalén porque las murallas eran débiles. No, ¿por qué derrumbaron las murallas de Jerusalén? Porque el pueblo se había apartado de Dios. No era cuestión de muralla, era cuestión de ¿qué? De obediencia. ¿Y qué dijeron los judíos? La tumbaron, vamos a hacer una más grande. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Soberbia. Y nosotros aquí hemos dicho lo mismo, nos tumbaron una torre, vamos a hacer una más grande. Cuando el problema no está en la torre. El problema de Estados Unidos en este momento es el mismo que el problema de Israel. El problema está en la obediencia. Nos hemos apartado total de la obediencia de Dios. Nos fuimos debajo del amparo Mientras este país fue uno bajo un solo Dios, este país fue bendecido, con las maldiciones más grandes que ha tenido nación ninguna en los últimos 2000 años. Nos fuimos debajo del amparo de Dios y miren que ha terminado el país. Yo nunca he visto este país más dividido entre blanco y negro en mi vida, desde que yo llevo en este país 35 años. Nunca he visto un país más dividido racialmente que en estos momentos. Y el que no lo vea está ciego. Yo nunca he visto un país más dividido entre gay y gente straight. Más nunca que en este momento he visto el país, con todos los beneficios, hoy en día está más dividido que nunca. Nunca he visto este país más dividido entre ricos y pobres. Actualmente la gente que llegaba aquí le decía a los hijos, ¿te gusta esa casa? Trabaja para que la tenga. Y ahora que le dicen, hay que quitársela porque para que se la repartan a los demás. Yo nunca he visto un país más dividido que en este momento. ¿Y todo por qué? Por un edificio más grande, por un ejército más grande. Porque hemos quitado nuestra obediencia a Dios. O sea que vemos que lo que nos parece tan extraño que hicieron los judíos, nosotros lo estamos haciendo. Y no solo nosotros, hay otros países que han caminado ya esto antes que nosotros. Como dice el refrán, cuando aquí estornudan, el resto del mundo tiene catarro.
Así que no se crean, porque la gente de Latinoamérica me escriben, no, qué horror, los matrimonios que digo, pero si en México, en Argentina, en otros lugares lo han hecho primero, que vienen ustedes a espantarse que aquí lo hemos hecho. O sea que todo el mundo está igual. Y se recuerda la frase de San Agustín, al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Vamos a repetirlo porque esa frase es la frase más grandiosa que tiene San Agustín. A quien se aparta de Dios, todo se aparta de él. Eso se aplica a la persona. Si tú te apartas de Dios, todo se aparta de ti. Eso se aplica a tu familia. Si tu familia se aparta de Dios, todo se aparta de tu familia. Se aplica a una nación. Si la nación se aparta de Dios, todo se aparta de la nación. Y yo no quiero ser profeta de calamidades, pero lo que nos falta por ver todavía. Todavía esto no ha empezado bien. Recién empezamos nosotros a apartarnos de Dios, porque no solo nos hemos apartado de Dios, nos estamos burlando de Dios. Ustedes han visto que en Oklahoma han puesto esta estatua a Satanás en el Capitolio. Sacaron los 10 mandamientos y pusieron la estatua de Satanás. ¿Y con qué celebraron la puesta de la estatua de Satanás? Con 2 hombres besándose delante de la estatua. Eso es un matrimonio satánico. Así como los novios, hombre y mujer, se besan delante del altar, se besan delante de Satanás. Ustedes han visto Planet Parenthood, cómo están vendiendo las partes de los niños. Y ahora sale hoy la escuela, aunque yo no creo mucho en las encuestas. ¿Algunos de ustedes alguna vez lo han llamado por una encuesta? A mí nunca me han llamado, yo nunca he visto que llamen a nadie normal por una encuesta, pero de todas formas, dice la encuesta que el 63% de los americanos están de acuerdo que le sigan dando dinero a Planned Parenthood. Que sigan, el gobierno está apoyando con dinero a los que están vendiendo. Ayer yo estaba viendo un hígado de un feto, $24,000. Se está vendiendo. Y hay americanos que piensan que el gobierno tiene que seguir dándole fondos a eso. Sin embargo, se lo quitan a las iglesias y a la gente que están ayudando a los pobres. Estamos viendo con estas pobres monjas de Missouri. Tienen un asilo de ancianos y van a tener que cerrarlo porque el gobierno le está exigiendo que le den pastillas anticonceptivas a los trabajadores. Y las monjas fueron a la Corte Suprema con el caso y dijeron que ellas por su fe no pueden dar pastillas anticonceptivas a los trabajadores. Y perdieron el caso. Entonces ahora las monjas o dan pastillas anticonceptivas a los trabajadores por el seguro, o tienen que pagar $1,5 millones anuales mientras no cumplan con ese proceso, o cerrar el asilo. Hermano, si quieren más signos, puedo seguirle dando a ustedes una lista de signos. Como nosotros estamos, todo lo que es normal, todo lo que es de Dios, nosotros lo estamos quitando, nos estamos burlando de ellos. Entonces los musulmanes no nos atrevemos ni a arañarlo, y todo lo que es cristiano se puede insultar, se puede ripiarlo en la televisión, arrastrarlo por el piso. Después que nos pregunten dónde estaba Dios, porque Dios no está, lo echamos. Y ya Israel pasó sobre eso. Y en Segunda de Reyes vamos a ver la consecuencia. De Primera de Reyes la consecuencia vamos a verla en Segunda de Reyes, porque también los pueblos son responsables de sus gobernantes. Israel fue responsable de los errores de Salomón. Exactamente, pero desafortunadamente, cuando se elige un gobernante, la persona tiene que saber que tiene que estar expuesto, que es parte de la responsabilidad de esa elección. Israel no eligió gobernante y como toda la consecuencia de los pecados de Salomón cayeron sobre Israel. Todo esto parece luz fúnebre, ¿verdad? Como dije la semana pasada, lo bueno del caso es que Cristo tiene la victoria en sus llagas. Y los que estamos en Cristo tenemos la victoria. Cristo ganó esta batalla ya. Si no, yo no estaría aquí. Si no, yo hubiera visto un hueco, un refugio, me hubiera metido en el hueco, un subterráneo, con comida. Si estoy dando la clase porque nosotros estamos en el bando de los vencedores. El Señor no ha perdido el control de la historia. Esto está profetizado. Lo que hay mucha gente que se está perdiendo en el medio de toda esta guerra. Tenemos que seguir hablando para que la menor posible de gente se pierda. El que se pierda porque de verdad es cizaña, no es trigo. Sigue diciendo la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Al cabo de 20 años que duró la construcción por Salomón de las 2 casas, el templo del Señor y el palacio real, para lo que Hirán, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón madera de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso.
Entonces el rey Salomón entregó a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Salió Hiram de Tiro para observar las ciudades que Salomón le había entregado, pero no le agradaron. Y se quejó: ¿qué ciudades son estas que me has entregado, mano mío? Las denominó tierra de Kabul, nombre conservado hasta el día de hoy. Hiram había enviado al rey 120 taleros de oro. Mirando esto, aquí ya Salomón, con toda su sabiduría, algo anda mal aquí. A veces alguien se da cuenta que es lo que anda mal aquí. En lo que acabo de leer, algo, Salomón, ya ahí vemos que empezó a dar, acabado de construir el templo, que Dios lo bendice, ya está actuando mal. Nadie se dio cuenta. Salomón no tiene poder ninguno para entregar 20 ciudades a ningún extranjero. Dios dio esa tierra a Israel, y esa tierra es de Israel, y Salomón no tenía potestad ninguna para entregar. Por eso que los judíos tienen tanto... ¿Por qué los judíos defienden tanto su tierra? Porque ellos saben que esa tierra se las dio Dios a sus antepasados, por eso que ellos defienden la tierra. Y por eso en Israel no te venden casa. Una persona puede ir con 100 millones de dólares y no puede comprar una casa en Israel. Ellos te la alquilan, por ejemplo, por 99 años. Un ejemplo, ¿no? Tú pagas como si la compraras por 99 años para que tú la puedas vivir una vida larga, pero a los 99 años, lo que tú compraste la tierra revierte a Israel porque no es vendida, es rentada. Israel no tiene hasta este momento. Por eso las cosas andaron muy mal en Israel cuando Israel le dio, cuando yo vi que Israel le dio la tierra de Belén a la autoridad palestina, yo dije, esto aquí va a andar no mal, peor, porque Israel no tiene poder para entregar la tierra que Dios le dio a otra nación. O sea que todo esto espiritualmente es un poco complicado. Pero vemos que le debía a Hiram, que era rey de lo que era el Líbano, y verdaderamente la cosa no anduvo bien. Vamos a ver. Salomón y Hiram tuvieron un problema. Hiram vio que no pensó que era bueno el pago que le había dado Salomón y le reclamó. Las ciudades constituían, vivimos el pago por todo lo que le dio el Líbano. Los cedros del Líbano fue con lo que se construyó la parte de madera del templo. Y después, en el versículo 25, dice: 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos, sacrificios de comunión en el altar que había construido Yahvé, y quemaba ante Yahvé las ofrendas abrazadas, y llevó a conclusión la obra del templo. Sigue diciendo en versículo 26, el rey Salomón construyó una flota de Sion-Geber, que está cerca de Elat, a orillas del mar del Suf, en la tierra de Edom. Hiram envió en las naves servidores suyos, marineros expertos en la mar. Con los servidores de Salomón llegaron a Ofir y trajeron de allí 420 taleros de oro que llevaron al rey Salomón. Esto es una cantidad de oro verdaderamente impresionante, que fue el oro que se usó en el techo del templo. O sea que era verdaderamente un templo increíble. Solamente no tenemos medida hoy lo que es un talero de oro, pero es muchísimo dinero, que lo trajeron de Ofir, que es donde estaba el oro más fino de esa época. Por eso dice el Salmo, el libro de la sabiduría, mira a la reina vestida con oro de Ofir. Empezamos capítulo 10, donde se introduce este personaje que ha sido mitológico en novelas y en tantas cosas, el personaje de la reina de Sabá, que tantas veces se ha hablado de la reina de Sabá. Ese capítulo 10, versículo 1. La reina de Sabá oyó la fama de Salomón y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó ante Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión tan arcana que el rey no pudiera develar. Cuando la reina de Saba observó la sabiduría toda de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, la residencia de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos y los holocaustos que ofrecían en el templo del Señor, se quedó sin respiración y dijo al rey: es verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía. Ahora he venido, mis propios ojos lo han visto. No me dijeron ni la mitad.
Tu sabiduría y prosperidad superan con mucho a las noticias que yo escuché. Dichosas las mujeres, dichosos estos servidores tuyos que están siempre en tu presencia, escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel. Vemos en este capítulo cómo la reina de Sabá se admira de la sabiduría de Salomón. Y también oiremos sobre esta relación que hasta el día de hoy todavía en Etiopía se mantiene como una gran historia. La visita de la reina de Sabá revela que Salomón había tenido éxito en dar testimonio de Dios al mundo en esa época. O sea, un lugar tan lejos, se cree que la reina de Sabá, algunas personas la sitúan en Yemen, otras personas la sitúan en Etiopía, en lo que es Etiopía hoy. En cualquiera de los dos lugares eran lugares bastante lejanos. Casi yo me inclino a pensar que la reina de Sabá era de Etiopía, no de Ofir, está por la parte de Yemen. Por eso, como los vinieron por el Mar Rojo, por eso la gente hay esa discusión. Pero para mí yo sitúo a la reina de Sabá en Etiopía, primero por la gran cantidad de judíos etíopes que existen. Existió toda la vida, desde tiempos que nadie sabe desde qué época, una comunidad judía en Etiopía muy grande, que hace unos 20 y tantos años, o tantos años, Israel hizo una acción de rescate, sacó a todos los judíos etíopes y los llevó para Israel. Y tú te das cuenta de los judíos etíopes porque son negros, pero son judíos porque tienen Pero esa comunidad judía, se ponen su kipá, esa comunidad judía vivió en Etiopía por miles de años sin que nadie supiera el origen de que, o sea, no tenían conexión con Israel. Guardaban la Torá, guardaban las leyes, pero sin conexión con Israel, porque en Etiopía, Israel, por estos miles de años, ha habido poca comunicación. Y por otro, porque siempre el rey de Etiopía, hasta que hubo rey, hasta Haile Selassie, el rey de Etiopía se reconocía a sí mismo como descendiente del hijo de la reina de Sabá. O sea que Etiopía tiene una cultura muy antigua, muy antigua. Inclusive la iglesia copta etíope, la iglesia de los coptos, que es la iglesia de Etíope, funcionó en Etiopía por 2000 años sin que nadie conociera la iglesia de Etiopía. Hasta que los italianos, hasta que Mussolini no invadió Etiopía en el siglo XIX, fue cuando se vino a conocer la iglesia etíope. Y había una iglesia etíope por 2000 años, igual que la católica, con los 7 sacramentos, con el culto a la Virgen María, a los santos, con la Eucaristía, igualita que la iglesia católica, pero que se desarrolló aparte en Etiopía, con patriarcas, con obispos, con monasterios, que tenía cierta comunicación con los coptos de Egipto, pero que eran totalmente diferentes. O sea que hay muchas cosas que indican que algo pasó en Etiopía desde el principio. Inclusive hay muchas personas que piensan que el Arca de la Alianza está en Etiopía. Hay muchas personas, hay un documental que es el más sensato que yo he visto en mi vida, que le va siguiendo el rastro de la Alianza y termina. En Etiopía hay una iglesia que nadie puede entrar, que los etíopes dicen hace miles de años que está el Arca de la Alianza, pero nunca nadie puede entrar. Hay un obispo que la cuida y el obispo vive en esa iglesia y nunca nadie entra. Y cuando el obispo muere, eligen otro obispo que la cuida y le pasan la comida y nunca nadie ha entrado dentro, y está custodiada por el ejército de Etiopía. Y todo ese comentario que yo vi, bastante serio, va indicando los pasos del arca y tiene de forma cierto sentido, pero bueno, eso es parte de un enigma. O sea, pero hay muchas cosas que relacionan tanto a la iglesia como a Israel con Etiopía. Así que yo creo que esta señora tiene que haber sido reina de lo que es hoy Etiopía. Pero lo que vemos es que Salomón verdaderamente hizo bien las cosas. Cuando uno sirve a Dios, cuando el Señor le da sabiduría, la fama de Dios se esparce por todos los lugares. Vemos que Salomón tiene que haber hecho bien el servicio a Dios hasta ese momento, que una mujer de un lugar tan lejos es llamada hacia él por la sabiduría que decían que tenía este hombre. Ella vino a Salomón porque había oído hablar de él. Y había oído hablar del templo que Salomón había edificado. Y quería saber más al respecto porque quería acercarse más a Dios. Y verdaderamente parece que lo logró, porque fíjense, como hasta el día de hoy perduró la comunidad judía, inclusive la iglesia perduró hasta el día de hoy, perdura en Etiopía, que es muy fuerte.
La reina presenció que Salomón se acercaba a Dios por medio de los sacrificios. Ella se le llama la atención los sacrificios que hacía Salomón, la ofrenda que Salomón hacía al Señor. O sea, vio la devoción que solo lo de Salomón no solamente eran palabras, sino también que era hecho, porque no solo vio la sabiduría de Salomón, vio la forma en que había prosperidad en la nación, vio la forma en que Salomón adoraba a Dios, y la reina cuando sumó todas esas cosas dijo, este hombre está por buen camino. Es un rey sabio con una adoración sabia, ¿qué es lo que tenía? Una nación próspera. Nunca Israel llegó a la prosperidad que tuvo en la época de Salomón. Y para cómo era sabio, el Señor le da sabiduría. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios en Primera de Reyes 10. Dio al rey 120 taleros de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hirán, la que transportó el oro de Ofir, trajo también madera en gran cantidad y piedras preciosas. Con la madera hizo el rey balaustradas para el templo del Señor y para el palacio real, cítaras y salterios para los cantores. Nunca como entonces volvió a llegar madera de Almugim, ni ha vuelto a verse hasta el día de hoy. El rey Salomón concedió a la reina de Sabá todos los deseos que ella manifestó, aparte de lo que le regaló como munificencia regia propia de Salomón. Luego se volvió a su país, ella y sus servidores. Ahí tú te das cuenta de una persona que tiene un encuentro con una persona que es de Dios, se regresa a su país llevándose ¿qué cosa? Lo que recibió de esa persona. Por eso es tan importante tener encuentros con personas de Dios. Cuando tú te encuentras con una persona de Dios, tú siempre tienes que salir de esa persona con algo bueno llevándote. Si sales sin nada, vete de ahí porque ahí no vas a prosperar. Si tú vas a un lugar y sales tal como llegaste, no vuelvas, búscate otro. Cuando tú tienes encuentro con Dios o con alguien que es de Dios, tú tienes siempre que salir con algo bueno que te edifica, como salió la reina de Sabá. Vemos que desaparece de la historia, pero deja una gran... Por eso, terminando esta noche, después de leer esta historia, yo me preguntaba, ¿por qué vino esta reina a Salomón? Primero, por la fama. Entonces, tú sabes algo, uno tiene que cuidar su fama. La fama tuya puede llevar a alguien a Dios. Y la fama tuya puede alejar a alguien de Dios. Una vez trabajé en un lugar de alguien muy católico, que verdad, trabajé muy poco tiempo para que no se pongan a investigar ahora hace muchos años. Y ya no están en Miami. Pero verdaderamente, la persona, gente que no eran católicas que trabajaban ahí decían, si este es católico, mejor no creo en Dios. O sea que tu fama puede atraer gente a Dios y tu fama puede alejar gente de Dios. Y Dios, por eso alguien me decía el otro día sobre el pecado, yo decía, el peor de los pecados es el escándalo. Eso es el peor de los pecados. No estoy justificando ningún pecado, entiéndanme. Estoy diciendo la gravedad de algunos pecados en relación con otros. Tú puedes tener un pecado en tu casa oculto, en tu casa en cualquier lado, que nadie se entere, y ese problema es entre tú y Dios. Pero cuando tu pecado se hace público, ya tú tienes pecado de escándalo. Ya no eres tú y Dios, eres tú y todo aquello que tú estás dañando. Eso es lo que estoy viendo en estos momentos que pasa con todo esto de los matrimonios gays. Toda la vida han habido gays. Y todos tenemos amistades gays, toda la vida los gays han estado en la iglesia. Yo le decía el otro día a alguien, ¿qué discriminación en la iglesia? ¿A quién le pregunta si eres gay para confesarte? ¿A quién le pregunta si eres gay para darte la comunión o bautizarte? Nosotros preguntamos si eres cristiano, a mí no me importa lo que tú haces en la cama, esa es cuestión tuya y de Dios. Tuya y de Dios. Pero cuando ese problema ya no es tuyo y de Dios, es tuya de Dios y de todo el mundo, tú tienes doble pecado. Por eso tú viste que en vez de solucionar el problema de ellos, le han echado más problemas espirituales encima. Ya no solo es pecado personal, sino es pecado de escándalo. Por eso tenemos que tener cuidado con la fama. Y una persona, mientras más está entregada a Dios, más cuidado tiene que tener con su fama. Y si tú tienes bumper sticker atrás de tu carro, que dice católico de la iglesia de San John, o ten cuidado como lo que tú haces en el carro. Ten cuidado las contestas que tú le das a la gente que hicieron algo que no te gusta delante.
Porque cuando tú pases van a ver detrás de ti que tú dices, yo amo a mi iglesia, o yo una foto de la Virgen María. Entonces tú vas a estar dando pecado de escándalo. Se da muchos tipos de pecado de escándalo. O si tú andas con la cruz de San Benito el día entero colgando por fuera, más vale que tú vivas como cristiano. Porque tú puedes dar pecado de escándalo. Tenemos que buscar como esta mujer, que lo que buscaba era sabiduría y la riqueza de Dios. La reina quiso la sabiduría de Salomón, pero no tenía ninguna forma de averiguarlo si no iba. Eso fue lo primero. Si ella quería la riqueza espiritual de Salomón, ella tenía que ir. Pero fíjate, el viaje era extremadamente largo. Miren un mapa desde Etiopía hasta Israel, en esa época que no había ningún tipo de transportación. Ella se preparó, buscó presente, tuvo una preparación. Se demoró cantidad de tiempo en llegar, pero no se desanimó, porque ella pensaba que lo que buscaba valía la pena hacer un viaje largo. Muchas veces nosotros nos complicamos la vida. Y tanto nos complicamos la vida que dejamos buscar de Dios para después. Y tú no sabes si después vas a tener un después. Tú no sabes si Dios te va a dar ese después. Uno tiene que ir a Dios verdaderamente. Como la reina de Saba hizo este camino a Salomón, nosotros tenemos que hacer un camino para Dios. La reina de Saba descubrió que ni aún la mitad de la sabiduría de Salomón era lo que a ella le habían dicho, que había mucho más de lo que ella había dicho. Verdaderamente, algunos de nosotros habremos ido a Dios para averiguar la sabiduría de Dios. Hemos hecho un viaje nosotros a Dios para saber cuál es su sabiduría. Si tú te das un viaje a la sabiduría de Dios, vas a descubrir que como la reina de Sabá, la sabiduría de Dios es mucho más grande de la que a ti nunca en la vida te han dicho. No hay que montarse en un camello y hacer un viaje para hablar con Salomón. Pero, hermano, tenemos las capillas del Santísimo en todas las esquinas de Miami. Tan sencillo que es como el carro, ir a una capilla del Santísimo 10 minutos. Y aquí hay una. Y en todas las iglesias, en Santa Ágata, en la Divina Providencia, en todas las iglesias de Miami, en la Inmaculada hay capillas del Santísimo. No hay que montarse en camello, tú no coger el carro y 10 minutos al día a la capilla del Santísimo y nos cuesta trabajo hacerlo, busca sabiduría. Hermano, si tú no te mueves, Dios no se va a mover. Dios reparte, pero a quien busca. Salomón, y esta mujer llegó a Salomón, no solo vio que la sabiduría era más, sino que recibió ¿qué cosa? Más regalos que los que ella trajo. Cuando tú vas al Señor a buscar de su sabiduría, hermano, tú sales siempre con más regalos con los que tú has traído. Verdaderamente, el Señor da el 100 por uno. ¿Qué nos indica toda esta historia de la reina de Sabá? Tenemos que hacer un viaje a Dios. Dios no va a tu casa. Yo le dije a una persona que Dios no es un repartidor de pizza. El Señor no te toca la puerta a buscar. No, hermano, tú tienes que mover el pie y buscar tú a Dios. Y le voy a decir, aunque es en otro contexto, pero en el mismo caso, el padre de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto amaba el padre ese muchacho? Horriblemente tanto que cuando el muchacho vino lo olvidó, pero ¿el padre salió a buscarlo? No, el hijo tuvo que volver. ¿Lo perdonó? ¿Le devolvió más de lo que tenía? Sí, pero el hijo tuvo que volver. Hermano, tú tienes que ir a buscar, tienes que hacer. Si tú das el primer paso, el Señor da el resto, pero tú tienes que dar el primer paso de buscar a Dios. Hay mucha gente hoy en día que con la comida rápida, lavar los carros rápido, quieren un Dios rápido. ¿Y tú sabes qué? Los protestantes le dan a la gente un Dios rápido. Los protestantes le dan como fast food, eso le dan spiritual food. Le dicen, ven, arrodíllate, haz esta oracioncita, reacepta a Dios como Señor y Salvador, y sí, ya tú eres salvo. Mentira. San Pablo lo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. La salvación hay que cuidarla, no hay salvación fácil. El Señor no dijo, sígueme y te voy a llenar tu cuenta de banco. El Señor dijo, carga tu cruz y sígueme. Y todas esas iglesias están predicando el evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y todo te va a salir bien. Le va a salir bien a ellos que cobran los diezmos. El Señor promete herencia en la vida eterna. Pero hoy en día, hasta muchas iglesias, este tipo de religión nueva que ha salido una religión de acuerdo a cómo están los tiempos. Una religión fácil para gente que quiere las cosas fáciles.
sin ningún tipo de compromiso. Ay, no, si ya Dios me perdonó mis pecados, Dios cargó mis pecados en la cruz, puedo hacer lo que me da la gana. Eso me lo han dicho a mí. Yo no sé qué Biblia tú tienes, pero no es la Biblia que yo tengo. Mi Biblia dice que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. En la Biblia que yo tengo no dice, arrodíllate, acepta a Jesús como Señor y Salvador, dice, arrepiéntete de tus pecados y hazte bautizar para que tus pecados te sean perdonados. A Pedro, el día de Pentecostés, a pocas horas de la venida del Espíritu Santo, le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro no dijo, hagan esta oración del pecador. Pedro dijo, arrepientan de sus pecados y háganse bautizar para que estos pecados les sean perdonados. Punto. Bueno, no se confundan con estas religiones fáciles. La reina de Salomón, para encontrar la sabiduría de Salomón, tuvo que hacer un viaje muy largo, muy largo. Y tuvo que hacer un regreso más largo todavía. El Señor te invita, pero nosotros tenemos que comenzar nuestro viaje hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.